Lo que vamos a ver hoy son la resolución de circuitos en paralelo. Dado un circuito como el que tenéis en la figura, lo que se pide es saber cuánto vale la intensidad total que circula por el circuito y también cuál es el valor de la intensidad que circula por la resistencia superior y por la resistencia inferior. ¿Por qué? Porque llegado a este punto que señalo en rojo, la intensidad se va a dividir. Cuando tenemos un circuito en paralelo, la intensidad que genera el generador se va a dividir entre las dos resistencias. Llegado al punto contrario, se va a unir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos calcular cuánto vale la intensidad total del circuito. Para hacer este cálculo, siempre lo primero que hay que hacer es hacer el circuito equivalente, es decir, calcular cuánto vale esta asociación de resistencias en paralelo que tenemos aquí. Pues vamos allá. Tenemos dos resistencias en paralelo, con lo cual la resistencia equivalente, que la vamos a llamar R sub P, o sea, estas dos resistencias es como tener una única resistencia, será igual. La inversa de la resistencia equivalente será igual a la suma de las inversas de la resistencia. Bien, pues sustituimos. Tenemos que 1 partido de R equivalente será 1 entre 200 kiloohmios más 1 entre 300 kiloohmios. Bien, pues sacamos el mínimo común múltiplo, que será 60.000, y tenemos que 1 entre R será igual a 60.000, 60.000 entre 200, que son 300 aquí, y 60.000 entre 300, que son 200. Con lo cual esto será 500 entre 60.000. Y ahora viene el tema. Tenemos que 1 entre R equivalente es 500 entre 600. Entre 60.000. Y ahora esta fórmula tenemos que despejar R sub B, que es la incógnita. Muchas veces me dejáis que la resistencia equivalente son 500 entre 60.000. No, hay que despejarlo. ¿Cómo despejamos? Pues multiplicamos. Tenemos R sub P por 500, será 500 veces RE, será igual a 60.000. Con lo cual, la resistencia equivalente será 60.000 entre 500, es decir, 120. Vamos a poner aquí. RE son 120 kiloohmios. Vamos a ver ahora cuál es el circuito equivalente y cuál es la intensidad que pasa. Bien, la intensidad que recorre el circuito, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. La intensidad es V entre R. Bien, V son 240 voltios y R son 120 kiloohmios. Entonces, esto recordad que lo tenemos que expresar en unidades del sistema internacional, o sea, será 120.000 ohmios. Una vez tenemos los datos y la fórmula, sustituimos. La intensidad será 240 entre 120.000, o sea que la intensidad será 0,002 amperios. Otra forma de expresarlo será como 2 miliamperios. Es otra forma de expresarlo, ¿de acuerdo? Bien, lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros acabamos de calcular la intensidad que circula por este circuito, que es I. Por este circuito equivalente, que son los 2 miliamperios. Bien, esa es la intensidad que nos circula hasta aquí. Luego se va a dividir por la rama superior en una intensidad que vamos a llamar I sub 1 y por la rama inferior en una intensidad que llamaremos I sub 2. Llegado al otro extremo de las resistencias que se encuentran en paralelo, estas dos intensidades se sumarán y se dividen, o sea, sí, se sumarán y recorrerán el circuito hasta el generador. Por tanto, en un circuito que está en paralelo, la intensidad se divide.
Vamos a ver cuánto vale el voltaje. El voltaje, si observáis, vuelvo a dibujar el circuito, si observáis, este es el borne positivo, este punto del borne es exactamente igual a este punto que pinto en verde. Por tanto, este es el borne positivo de la pila. Si nos fijamos ahora en el borne negativo, seguimos el cable conductor, seguimos y encontramos que es este punto. Por tanto, este es el borne negativo de la pila. No hay nada por donde se divida la tensión. Por tanto, en los dos extremos de las resistencias, la tensión es la tensión de la pila. En un circuito en paralelo, la caída de tensión entre las resistencias es exactamente la caída de tensión de la pila. O dicho de esta manera, la caída de tensión en las resistencias, entre los dos extremos de las resistencias, es exactamente el voltaje de la pila. Por tanto, si llamamos VR1 y VR2 a las caídas de tensión que tenemos aquí, a este llamamos VR2 y a este llamamos VR1, a las caídas de tensión en cada una de las resistencias, vemos que es la misma que la de la pila. 240 voltios. Este dato es importante a la hora de calcular cuánto valen las intensidades que circulan por cada una de las ramas. Hemos calculado en el apartado A cuánto vale la intensidad que circula por el circuito, ¿vale? Eran 0,002 amperios. Esta intensidad, cuando llega a este punto, al punto que llamo aquí 1, se va a bifurcar por las ramas. Y cuando llega a este punto, que es el punto que llamo 2, se va a volver a unir. ¿Cómo calculamos cuánto vale I1 e I2? Pues muy fácil. Lo vamos a hacer utilizando la ley de Ohm. Haciendo uso de la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que V es igual a R por I. Como tengo que sacar la intensidad, V entre R. ¿Conozco cuánto vale V? Sí, lo he sacado en el apartado anterior, en el apartado C. Y sabemos que VR1 y VR2 son 240 voltios. Pues ya lo tenemos todo. La intensidad 1 se calculará la caída de tensión en la resistencia 1 entre el valor de esta misma resistencia, es decir, será 240 voltios entre, y ahora sí que tengo que expresar estos 200 kiloohmios, los tengo que expresar como ohmios, o sea, 200.000 ohmios, con lo cual I1 será exactamente 0,0012 amperios, ¿vale? Vamos a ver cuánto vale I sub 2. I sub 2 es VR2 entre el valor de esta resistencia, o sea, 240 entre 300.000, o lo que es lo mismo, 0,00, otro 0 más, 8 amperios. Vamos a comprobar que el valor de la intensidad total es exactamente el valor que se divide por cada una de las ramas. La intensidad total era de 0,02 amperios. La intensidad que se divide por la rama superior es de 0,012 amperios y la intensidad que va por la rama inferior es de 0,0008 amperios. Sumando estas dos resistencias me tiene que dar 0,02 amperios. Y efectivamente, ¿qué nos va a dar? Bueno, esto es mucho más sencillo. Lo podemos poner como 1,2 miliamperios. Esto lo podemos poner como 0,8 miliamperios. Estos son 2 miliamperios. Y si sumamos 1,2 más 0,8, efectivamente nos da 2 miliamperios. Con lo cual tenemos el ejercicio bien hecho. En un circuito en paralelo, la intensidad total se va a bifurcar por las ramas. Justo en un circuito en serie es la caída de tensión
la que es diferente en cada uno de los componentes, y en un circuito en paralelo es la intensidad la que es diferente en cada uno de los componentes.